Fíjese que también estoy viendo, regresando al tema de Santiago, de Cienfuegos, perdón, de Salvador Cienfuegos, estoy viendo de Sputnik News, la prensa rusa. ¿Qué hay detrás de la detención del exsecretario de la Defensa mexicano en Estados Unidos? Es una opinión que estoy siguiendo para ustedes, que me parece importante. Dice, el exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos, enfrenta 5 cargos relacionados al narcotráfico, mientras que en México el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no hay una investigación en contra del exfuncionario. Su captura es resultado de una investigación realizada por 10 años, debido a que antes de que ser nombrado secretario de la Defensa, Cienfuegos se encontraba bajo la mira de las autoridades norteamericanas por su supuesta relación con los hermanos Alfredo, Héctor y Marcos Arturo Beltrán Leiva, narcotraficantes que fueron socios del cártel de Sinaloa, según informes publicados por la revista Proceso. El expediente del gobierno de Estados Unidos sobre el general Cienfuegos se encuentra en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, misma donde fue procesado el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y donde actualmente es enjuiciado el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Durante la gestión de Cienfuegos en la Secretaría de la Defensa Nacional se registraron varios casos de violaciones a los derechos humanos. Entre ellos destacó la matanza extrajudicial de 22 personas ocurrida en Tlatlaya, en el Estado de México, así como diversas denuncias por torturas de parte de militares, pero nunca se le vinculó con actos de narcotráfico. Sobre el caso Tlatlaya, el general aseveró que las Fuerzas Armadas respondieron a una agresión, por lo cual rechazó que las muertes registradas se debieran a una ejecución extrajudicial. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación asegurando que en estos hechos los militares mexicanos habían cometido violaciones graves. La periodista Anabel Hernández destacó que desde el sexenio de Felipe Calderón, Salvador Cienfuegos ya estaba involucrado en el narcotráfico, pues durante su gestión en la 9ª región militar ubicada en el estado de Guerrero, los Beltrán Leiva hacían lo que se les daba la gana en esa zona. También hubo protección del ejército al cártel de los Beltrán Leiva, estoy citando textualmente. El arreglo no era para no catear tienditas, sino por traficar toneladas de droga, agregó la periodista al repasar la trayectoria del general detenido cuando fue responsable de la 1ª región militar en la Ciudad de México de 2007 a 2009. Por último, Anabel Hernández consideró que las investigaciones de Estados Unidos contra Cienfuegos podrían llegar hasta el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto estará preocupado por esto. Cienfuegos está detenido por casos de los Beltrán Leiva y recordamos que Peña fue acusado de recibir sobornos por parte del narcotráfico, comentó, y así cierra el artículo Sputnik News. Y si me permites, mi querido Zenén, le doy la repasada a las noticias más importantes en torno a la detención y a la audiencia de Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. El exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, tuvo su primera audiencia en Estados Unidos tras haber sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, la cual duró 5 o 6 minutos al tratarse solo de un trámite. Se reportó que en esta se le leyó la acusación y dijo entender los cargos de los 4 delitos vinculados al narcotráfico de los que se le acusan. De manera virtual y con duración de tan solo 5 o 6 minutos, estuvo con el juez Alexander McKinnon de la Corte Federal de California. Al exsecretario de la Defensa Nacional se le atribuyen los cargos de narcotráfico y lavado de dinero acusado en Estados Unidos. Se concluyó que debe de seguir detenido hasta el día martes, que sea la siguiente audiencia. Mediante una videollamada se hizo presente el juez, abogados de la defensa y Cienfuegos aparecía sin esposas con un blazer negro, un saco negro. Este es el caso de Estados Unidos contra Salvador Cienfuegos Cepeda, se anunció en la audiencia. El juez dijo, señor Cepeda, ¿me escucha? Cienfuegos no respondió. El juez dijo, perdón, lo voy a llamar entonces señor Cienfuegos. Entonces Cienfuegos asintió. El juez Mackinton señaló, señor Cienfuegos, ¿está entendiendo todo lo que le dice su traductor? Y el exsecretario de la Defensa Nacional asintió con la cabeza y aceptó realizar la audiencia mediante videoconferencia. El juez comenzó a hacer preguntas y las respuestas de Cienfuegos las daba un traductor. El juez le pregunta, señor Cienfuegos, ¿entiende de qué se le acusa? El traductor de Cienfuegos dijo, sí, su señoría.
McKinnon le hizo saber a Cienfuegos que deberá de pasar más de 48 horas desde que finaliza la audiencia para volver a tener otra. La siguiente será el martes próximo a la 1 de la tarde, tiempo de California. La DEA acusó a Cienfuegos de narcotráfico y lavado. Estos son los cargos que se le imputan. Desde agosto de 2019, la DEA acusó al exsecretario de la Defensa Nacional ante el juez Brian Cogan de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, el mismo que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua. La agencia lo designó como el padrino y le imputó 4 cargos relacionados con tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana y por lavar dinero del narcotráfico. De acuerdo con el acta de acusación del caso, fechado el 14 de agosto de 2019 y difundido por periodistas estadounidenses, el general participó en redes de narcotráfico al menos entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, es decir, mientras encabezaba la Secretaría de la Defensa Nacional. En los primeros 3 cargos que le imputan las autoridades de Estados Unidos, lo acusan de haber participado junto con otros en el tráfico y la distribución de 1 kilogramo de heroína, que es algo normal en las acusaciones, así siempre le ponen, 5 kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetaminas y 1 tonelada de marihuana. El 4º cargo remite a operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, también realizadas entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 en el Distrito Este de Nueva York y en otras partes. Según el documento, realizó al menos 1 transacción financiera que involucró montos en pesos y dólares y además transportó, transmitió y transfirió herramientas financieras y fondos desde 1 o más lugares en Estados Unidos hacia y a través de 1 o más lugares de Estados Unidos hacia 1 o más ubicaciones y receptores en México, a sabiendas que el dinero tenía un origen ilegal y que la operación financiera servía a esconder y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los fondos productos de una actividad ilegal. De acuerdo con una carta que la Fiscalía neoyorquina envió a la jueza Carol Ammon, entre las evidencias que la Fiscalía de Nueva York tiene contra el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, figuran miles de mensajes de texto que muestran cómo a cambio de sobornos ayudó al cártel H2, parte de los Beltrán Leiva, a operar con impunidad en México y a traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos, incluyendo Nueva York. Señala que tienen evidencia obtenida de intercepciones de miles de mensajes de BlackBerry, las cuales revelan que mientras era secretario de la Defensa, ayudó a dicho cártel asegurando que operaciones militares no se llevaran a cabo, actuando para expandir el territorio controlado por este y advirtiendo de investigaciones en su contra. Y no solo esto, también hubiera encabezado la detención y la tortura de traficantes de una organización rival por parte de agentes mexicanos y la liberación de integrantes del cártel H2 de cárcel. El militar se aseguró que no hubiera operativos militares contra el cártel H2, lanzó operaciones militares contra otras organizaciones de tráfico de drogas, ubicó transporte marítimo para cargamentos de droga, actuó para expandir el territorio controlado por el cártel H2 hacia Mazatlán y el resto de Sinaloa e introdujo los líderes del cártel H2 a otros funcionarios del gobierno mexicano dispuestos a ayudar a cambio de sobornos. Lo que queremos saber es qué otros funcionarios. El H2 se refiere a la organización del cártel de los Beltrán Leiva, encabezada por el capo sinaloense Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, quien fue abatido en febrero de 2017 en Tepic, Nayarit, durante un operativo de la Secretaría de la Marina. El hombre había tomado el control de la operación después de la detención de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo. Desde hace 14 meses se le había acusado a Cienfuegos. Las autoridades solo estaban esperando que cruzara hacia Estados Unidos. Y bueno, pues ahí en ese documento se le identifica con el apodo de El Padrino. Un narco comentó: El Padrino está en la tele. Los agentes de Estados Unidos oían y buscaron. Sí, era Cienfuegos. Los reporteros del diario estadounidense The New York Times, Assam Ahmed y Alan Fuhrer, cuentan una historia de no creerse. Agentes de inteligencia de Estados Unidos tenían bajo escucha a los miembros de un cártel mexicano cuando empezaron a hablar de una figura poderosa y sombría conocida como El Padrino. Los agentes, y cito textualmente, los agentes se habían estado acercando a él durante meses.
sospechando que esta figura central en el tráfico de drogas era un alto funcionario del ejército mexicano. De repente, una de las personas vigiladas les dijo a sus compañeros del cártel que el padrino estaba en la televisión en ese mismo momento. Los agentes revisaron rápidamente para ver quién era. Encontraron que era el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Eso se lo contaron 4 funcionarios estadounidenses involucrados en la investigación que tiene en estos momentos al general en una prisión. En ese momento, dicen las autoridades, finalmente confirmaron que el patrón misterioso de uno de los cárteles de la droga más violentos del país era en realidad el líder encargado de librar la guerra de México contra el crimen organizado. Pues hasta ahí, mi querido Zenén, porque hasta me estoy quedando sin saliva y parece sacado de un libreto de película de Hollywood. De Mario Puzo, ¿no? Del libreto de Mario Puzo. Vicente, pues a este padrino Cienfuegos ya nada más le faltó traficar aguarrás y resistió el 5,000, porque de todo metió a Estados Unidos, ¿no? Qué bárbaro, es impresionante el currículum delictivo de este personaje, Vicente.